¿Sos de Estados Unidos y estás aprendiendo español? Sí. Entonces, ¿qué mejor que hacer un viaje de inmersión? Hay lugares dentro de Estados Unidos donde todo el mundo habla español. Son lugares que se sienten como un pedacito de Latinoamérica perdido dentro de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Eso existe? Hoy te voy a contar sobre 5 lugares en Estados Unidos donde todo el mundo habla español. Hello, good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. El top 5 empieza con San Antonio, en el estado de Texas. San Antonio es una ciudad bastante grande. Tiene 1,5 millones de habitantes y de esas personas el 65% es latino y el 41% habla español como idioma principal. La ciudad tiene una larga historia que nos explica su relación con el español. Primero fue fundada por españoles en 1718. Después formó parte del Virreinato de Nueva España y después fue parte de México hasta 1836. Ahí pasó a formar parte de la República de Texas, que años después se integró a Estados Unidos en 1845. Esta mezcla histórica dejó una cultura y un legado que se vive hasta el día de hoy. Por ejemplo, San Antonio es la capital mundial de la comida Tex-Mex, una fusión que nació ahí mismo. En los mercados hay tortillas recién hechas, pan dulce, chiles secos colgando en los puestos, taquerías y restaurantes auténticos mexicanos que pasan de generación en generación. El español no lo habla todo el mundo. Recuerden, recién estamos en el primer lugar de nuestro top, pero está muy presente en ciertos lugares. Más que nada en taquerías, en parrillas, en mercados y en los barrios donde hay más personas de México, donde hay más herencia mexicana. Una vez al año, la ciudad se convierte totalmente porque llega la fiesta de San Antonio. La fiesta de San Antonio es un festival enorme que dura 10 días. En el festival se pueden ver trajes tradicionales, música, arte, desfiles, escenarios en cada rincón de la ciudad. Es una fiesta tan grande y tan identitaria que atrae a miles de personas que quieren visitar el lugar y vivir la experiencia. Una experiencia única, porque se convierte en una especie de carnaval latino en el medio de Estados Unidos. Así que ya sabes, si querés conocer una ciudad pintoresca, divertida y diferente, y de paso practicar un poco de español, tenés que ir a San Antonio en Texas. Yo fui y la verdad quedé encantada. Sin dudas, mi ciudad favorita en el estado de Texas. Seguimos con un epicentro, con un ícono de la cultura latina en Estados Unidos. Estoy hablando de la famosísima, de la icónica Miami, en Florida. Miami tiene casi 500,000 de habitantes. De estos, el 70% es latino y de ese 70%, prácticamente todos hablan español como idioma principal.
De hecho, si vas a Miami, si alguna vez la visitaste, probablemente te diste cuenta que lo más normal es que te hablen en español antes que en inglés. El español está muy presente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Para entenderlo, tenemos que irnos a los años 60. Después de la Revolución Cubana, en el año 1959, miles de cubanos tuvieron que irse de su país. Miami se convirtió en un destino ideal. Por un lado, porque estaba bastante cerca del Caribe y por otro lado, porque tenía un clima similar. Con la llegada de tantos inmigrantes de Cuba, nacieron barrios enteros que reproducían la cultura cubana, pero en Estados Unidos. Por ejemplo, Little Havana, un lugar que básicamente es Cuba. Esa primera gran ola de inmigrantes marcó la identidad de la ciudad. Una ciudad que se volvió muy latina. Por eso, durante las décadas siguientes, cuando otros inmigrantes de otros países tuvieron que elegir un lugar al que ir, se vieron atraídos por Miami. Miami les llamó la atención y les gustó porque ya tenía esa esencia, esa base latina. Así continuaron llegando nuevos y más inmigrantes de otros países. Inmigrantes de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de El Salvador, de Argentina, entre muchos otros. Toda esta mezcla convirtió a Miami en una especie de capital latinoamericana fuera de Latinoamérica. Miami es una ciudad súper hispanohablante y súper latina, y se puede ver en todo, en sus costumbres y tradiciones, en la comida, en la música, en los horarios, en la pasión por deportes como el fútbol o el béisbol y en la energía de la gente. Miami es prácticamente una ciudad latina en Estados Unidos y el español está súper presente. Cuando visitas Miami prácticamente no escuchás inglés nunca. La verdad es que Miami puede ser un lugar ideal para un viaje de inmersión. No solo todo el mundo habla español, sino que además es una ciudad divertida, con mucha onda, con mucha vida nocturna y con muy buenas playas. Así que, no sé, puede ser que sea tu destino ideal. Ahora sí, entramos al top 3 y lo hacemos con un lugar que para mí no es conocido. Un lugar que no es nada famoso, pero es muy latino, o eso dicen. No sé, yo personalmente no lo conocía, lo descubrí haciendo el guión para este video. Así que vamos a ver si ustedes lo conocen. Los que definitivamente lo conocen son los locales, que lo llaman La Habana on the Hudson. ¿Ustedes saben cuál es? Bueno, es Union City, en Nueva Jersey. Union City es una ciudad bastante chica, bastante pequeña. Tiene tan solo 70.000 habitantes. Por eso, para muchos de nosotros que no vivimos en esa zona, en esa región, no es un lugar conocido. Es un lugar del que nunca escuchamos hablar. Pero no te dejes engañar, porque sí, no vive mucha gente, pero de todas las personas que viven en Union City, más del 82%
10% son latinos y más del 70% habla español como idioma primario. Cuando encontré este lugar me sorprendí muchísimo, porque no es común ver lugares con tanta influencia latina en la parte noreste de Estados Unidos. Normalmente los lugares más latinos son los más cercanos a la frontera, es decir, la parte sur del país. Entonces, obviamente me surgió la duda, la pregunta de cómo una ciudad en el estado de Nueva Jersey llegó a convertirse en un centro hispanohablante tan grande. Obviamente hice un poco de investigación, así que te cuento. Cuando comenzó el éxodo cubano, después de 1959, muchísimas personas dejaron Cuba y se fueron a vivir a otros lugares. Como ya hablamos anteriormente, gran parte de estas personas decidieron irse a Miami. Sin embargo, hubo otro grupo que tomó un camino completamente diferente. Hubo otra corriente migratoria que se decidió por un lugar muy distinto. Dio la casualidad de que justo en esa época Union City y West New York estaban pasando por un momento de un boom industrial. Un crecimiento, un aumento muy grande de la producción en la industria textil. La industria, las fábricas que hacen telas y ropa. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque durante la Segunda Guerra Mundial la industria textil trabajó muchísimo. Trabajó muchísimo fabricando los uniformes para las personas involucradas en la guerra. Claro, por un lado, para todos los soldados que estaban peleando, pero también para todas las otras personas que servían en el ejército, como por ejemplo para los doctores y para las enfermeras. Después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó por un momento de crecimiento económico. La economía creció y la gente empezó a consumir mucho. Claro, la gente tenía el poder, el dinero para comprar, para consumir. Y uno de los intereses más grandes fue la moda. La gente estaba comprando mucha ropa y por eso la industria textil tuvo un segundo momento de crecimiento, de auge, un segundo momento en donde tenía que producir muchísimo. Recordemos que Nueva Jersey está muy, pero muy cerca de Nueva York, la capital económica del país. Y por eso esta ciudad periférica, Nueva Jersey, se convirtió en un lugar ideal para tener un polo industrial, el lugar en donde estaban las fábricas. Trabajar ahí era muy atractivo para los inmigrantes por muchas razones. Primero, porque había muchísimo trabajo. Había muchísimos empleos. Segundo, porque no se necesitaba hablar inglés perfectamente. Muchos de estos trabajos eran manuales, eran repetitivos y no requerían que hablaras inglés. Tercero, porque las fábricas solían contratar familias enteras. Era muy fácil que toda una familia trabajara en el mismo lugar. Y cuarto, porque el costo de vida en el polo industrial, el alquiler, la comida, no era muy alto. Era bastante barato y podían vivir cómodamente.
Los primeros cubanos que llegaron se dieron cuenta de que esta era una gran oportunidad y por eso empezaron a recomendarle a amigos, a familiares y a conocidos que fueran también a Union City. Así se creó como una red de recomendación y la comunidad cubana creció rápidamente. Para los años 70, Union City ya se había ganado el apodo de La Habana en el norte o La Habana on the Hudson, porque todo recordaba a una ciudad cubana. Todo era como estar en Cuba, pero en Estados Unidos. Incluso se abrieron clubes sociales y hasta hubo periódicos completamente en español. Con el tiempo, Union City se ganó su buena fama entre los latinos, principalmente los inmigrantes caribeños, dominicanos, puertorriqueños y colombianos, entre otros. Así es como Union City se transformó en uno de los principales centros latinos en la región noreste de Estados Unidos. Hoy, caminar por Union City es literalmente sentir que no estás en Estados Unidos. Los carteles, la música, la gente, los clubes sociales y hasta las escuelas que ofrecen programas bilingües en español y en inglés. Lo mejor es que es el Caribe, pero al lado de Manhattan. O sea, podés hacer un viaje de inmersión por unos días y después, en 15 minutos, estás en Nueva York y visitas la ciudad un poquito más. Haces un 2x1. Está bueno, ¿no? El top 2 es sorprendente. No se trata de una ciudad en sí misma, sino que es una área, una región de una mega ciudad. Estoy hablando de East Los Ángeles, en California. East Los Ángeles es una parte muy icónica y muy latina de la ciudad de Los Ángeles. Y claro, la ciudad de Los Ángeles es tan grande que una parte de ella es más grande que muchas ciudades del mundo. East Los Ángeles tiene 117.000 habitantes. Una locura. Es literalmente más grande que un montón de ciudades del mundo. Y por eso encaja perfectamente en nuestro top. Y de esas 117.000 personas, el 90% es latino o hispano. Y más o menos el 86% habla español como idioma principal. Este es uno de los lugares más hispanohablantes de todo Estados Unidos. Y a diferencia de muchas de las ciudades hispanohablantes del este de Estados Unidos, que tienen una influencia muy grande de Cuba y del Caribe, East LA tiene una profunda influencia mexicana. ¿Por qué? Bueno, primero porque toda esta zona fue parte de México hasta el año 1848. Ese año se firmó un acuerdo de paz, un acuerdo que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, que estaban peleando por algunos territorios, por algunas tierras que ambos países reclamaban, que ambos países decían que eran suyos. Como resultado de ese acuerdo, Estados Unidos tomó control, se quedó con el actual territorio de California. Y eso tuvo una consecuencia muy fuerte, porque de un día
para el otro, miles de familias se fueron a dormir en un país y se despertaron viviendo en otro. Literalmente, de un día para el otro, cambiaron de país sin haberse movido, sin haber dado un paso. De un día para el otro, miles de familias mexicanas quedaron del lado estadounidense. Esto ya sentó las bases de una comunidad mexicana, pero años después se vio intensificado. Se intensificó porque, tal como pasó en Union City, en East LA también había industria textil. Y la industria textil estaba pasando por un estallido, por un momento de producción muy, pero muy grande y necesitaba empleados. En esa época llegaron miles de inmigrantes mexicanos, personas de México que buscaban trabajo en la industria textil. East LA era un lugar ideal porque tenía alquileres accesibles, un costo de vida no tan alto, tenía mucha oportunidad de trabajo, de empleo y lo más importante, tenía una comunidad mexicana ya establecida. Nuevamente, esto tuvo un efecto de cadena. Llegaron inmigrantes que le contaron a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Estos llegaron y nuevamente invitaron o le contaron a más personas y así la comunidad mexicana en East LA fue creciendo rápidamente. Pero lo que de verdad marcó la historia de East LA para siempre fue lo que pasó en los años 60 y 70. En esa época, East LA se convirtió en el corazón del movimiento chicano, un movimiento social, cultural y político que quería reivindicar y conservar las raíces y la cultura mexicanas en Estados Unidos. La gente luchaba para conservar su identidad, el idioma, los derechos civiles, la representación social, el acceso a la educación y el orgullo cultural. En East LA hubo protestas históricas a las que fueron miles de personas. Se crearon centros culturales, radios bilingües, periódicos en español y colectivos artísticos para realmente mantener viva la identidad y la cultura mexicana. Todo esto marcó la región para siempre y convirtió a East LA en un barrio o en un área casi 100% mexicana, con una cultura y con una energía latina muy pero muy vibrante que sigue presente hasta el día de hoy. Hoy en día caminar por East LA es casi como caminar por México. Podés encontrar murales chicanos y panaderías tradicionales en casi cada esquina. Las taquerías familiares, muchas veces que ya vienen de 2 o 3 generaciones, sirven tacos de carnitas, de birria o tacos al pastor como si estuvieras en Ciudad de México. Y los mercados tienen chiles secos, tortillas típicas o hasta dulces importados, dulces traídos directamente desde México. Además, durante celebraciones como por ejemplo el Día de Muertos, la ciudad se transforma completamente. Podés ver desfiles, ofrendas, flores, música y mucho más. De paso, te cuento que si te interesa la cultura mexicana y querés seguir conociéndola, te va a encantar lo que tenemos para vos en la web de Dreaming Spanish.
Nuestra reportera mexicana, Michelle, te lleva por diferentes rincones del país para enseñarte las playas paradisíacas del Caribe mexicano, los lugares secretos con más encanto de la Ciudad de México y los platos más deliciosos de la comida mexicana. Y todo eso en un español que realmente podés entender, en un español comprensible. Así que para seguir aprendiendo sobre México y sobre muchísimos otros temas interesantes en español comprensible, visita nuestra web. Y llegamos al puesto número 1 de nuestro top. ¿Qué lugar pensás que es? Deja tu suposición en los comentarios. Y ahora sí, chicos, basta de suspenso. El lugar más hispanohablante de todo Estados Unidos es Hialeah, en Florida. ¿Alguna vez la escuchaste nombrar? Hialeah es una ciudad con unas 220.000 personas. Y de esas personas, nada más y nada menos que el 95%, sí, escuchaste bien, el 95% es latina o hispana. Una locura. Casi todas estas personas hablan español en su día a día. De hecho, el 92% habla español como idioma principal. Esto quiere decir que en Hialeah el inglés prácticamente no existe. Es realmente sorprendente y yo diría que es un caso aparte. Una comunidad entera, una ciudad entera que habla un idioma que no es el idioma principal del país. Y obviamente me pregunto, ¿cómo se convirtió Hialeah en lo que es hoy en día? Su historia es bastante similar a la de Miami, pero tiene algunas diferencias. Como ya vimos, los primeros inmigrantes que se fueron de Cuba pudieron establecerse en Miami de una forma relativamente fácil o cómoda. Miami era un lugar que estaba cerca, que tenía oportunidades de trabajo y que tenía ese clima y esa vibra caribeña. El destino era ideal para muchos. Y por eso, en muy poco tiempo, Miami se convirtió en un lugar muy popular, tal vez demasiado popular. En muy poco tiempo, Miami se convirtió en una ciudad súper poblada. Había demasiada gente y además se volvió bastante cara. Por eso, los cubanos tuvieron que empezar a pensar en otras opciones. Y ahí es donde entra Hialeah. Hialeah era un pueblo que estaba a pocos minutos de Miami, pero era muchísimo más barato y tenía terreno para expandirse. Por eso se volvió la opción perfecta para las personas que querían estar cerca de Miami, incluso muchas veces trabajar en Miami, pero vivir en un lugar más barato y más tranquilo. Y como ya vimos, en poco tiempo esta red de inmigrantes en Hialeah empezó a crecer por sí sola. Lo de siempre, llegaban algunas personas que le contaban a sus amigos y a sus familiares, ellos venían, le contaban a más amigos y a más familiares, y así es como en poco tiempo Hialeah se convirtió en una ciudad cubana dentro de Estados Unidos.
Hialeah creció de forma exponencial y a diferencia de Miami, una ciudad que se convirtió en un centro comercial internacional, con inmigrantes, con personas de muchas otras nacionalidades, de muchos otros países diferentes, Hialeah conservó la energía, conservó la vibra local, íntima y auténticamente cubana. Hoy en día podemos decir que Hialeah es prácticamente una ciudad cubana fuera de Cuba. Sí, llegaron otros inmigrantes de otras nacionalidades, pero la cantidad fue muy pero muy poca. La verdad es que fueron poquísimos comparados con la gran cantidad de cubanos que se instalaron ahí. Y la influencia cubana se ve en todo, desde la música hasta la comida y obviamente el idioma. En Hialeah el español no es un idioma más, sino que es el idioma por defecto. Es el idioma que todo el mundo usa. Muchísimos negocios funcionan 100% en español. Restaurantes, supermercados, tiendas y no solo negocios pequeños privados, sino que también organizaciones más grandes o más formales, como por ejemplo clínicas, bancos u hospitales. Todos estos atienden completamente en español. Es decir, que en Hialeah podés hacer trámites, podés ir al médico y hacerlo todo 100% en español, sin hablar una palabra de inglés. En Hialeah hay radios en español, canales de televisión en español, periódicos en español, escuelas bilingües y también eventos culturales que celebran la identidad cubana todo el año. Si vas a un restaurante, a una farmacia, a una tienda o incluso a una oficina pública, lo más seguro es que te van a hablar en español sin dudarlo dos veces. Simplemente te hablan en español, porque en Hialeah la gente habla español. Esto lo convierte en el destino perfecto para las personas que quieren sentir que están en un lugar 100% hispanohablante, que quieren escuchar y hablar español las 24 horas del día sin salir de Estados Unidos. Hialeah es el destino ideal. Es básicamente como teletransportarse a La Habana, en Cuba. ¿Y vos? ¿Vas a visitar alguno de estos lugares? ¿Conoces otro lugar donde se hable español todo el día? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, te recuerdo que tenemos mucho más contenido en español comprensible en nuestra web, en dreamingspanish.com. Vas a encontrar videos desde nivel súper principiante hasta nivel avanzado. No importa si preferís historias más locas y divertidas, videos de retos y juegos, explicaciones científicas más interesantes o blogs de viaje que te transportan a los rincones más exóticos del planeta. Todo eso y muchísimo más encontrás en la web de Dreaming Spanish. Anda ya a nuestra web dreamingspanish.com para encontrar todo nuestro contenido premium y llevar tu español al siguiente nivel. Como siempre, chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!